Bien, el Señor nos bendiga en esta hora. Como ya nos ha bendecido, los testimonios son pruebas de que ya nos ha bendecido. Y sigue probando de que Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Proveedor fue allá con Israel, proveedor es acá con nosotros. Sanador fue allá, sanador es hoy con nosotros. Él es nuestro Salvador, nuestro refugio y no hay nada fuera de Él. ¿Verdad? No existe nada, completamente nada. Bueno, vamos a iniciar una enseñanza que la vamos a encontrar en el capítulo 25 de Mateo, para que se vayan ya encontrando, ¿verdad? ¿Cómo dice la parábola? Las 10 virtudes, así se llama el estudio. Las 10 virtudes. Hay momentos que hay que quedarse quieto, aunque usted traiga algo para el Señor, debemos de quedarnos quietos, ¿verdad? Este estudio debimos haberlo empezado hace 3 domingos, pero el Señor le place en sus cosas y Él sabe cómo lo tiene que hacer. Nosotros no podemos, ¿verdad?, definitivamente meternos en su plan. Por eso es que decimos que sea el Espíritu Santo el que siempre nos guíe, ¿verdad?, en esta congregación, y Él tiene que ayudarnos. Hay más hermanos acá, hombres, como el hermano Alexis, el hermano Santillo, el hermano Douglas, que ya obviamente nos ministra con alabanza, pero que ellos deben de estar siempre tal vez preparados a veces, ¿verdad?, con alguna predicación, algún tema que el Señor les haya mostrado, y el Espíritu Santo de repente hace así y entonces ya busca a alguien más, ¿verdad? Lo único que espera el Espíritu Santo de nosotros es nuestra disposición, es lo único, ¿verdad? Pero sujetos a eso, no nos movemos si no nos dicen, ¿verdad? De eso se trata. Bien, vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo la palabra, quien es el autor y consumador de nuestra fe. En ese precioso nombre dice, capítulo 25, verso del 1 al 13. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salir a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El Señor nos ayude, ¿verdad? Empezamos con este estudio, que ya de por sí
empezar con una parábola ya es algo un poco complicado, pero para el Señor no es complicado y Él va a saber darle a sus hijos lo que les quiere decir. Porque acuérdese que los discípulos le preguntaron a Él, ¿por qué, Señor, le hablas en parábolas a la gente? Él le dijo, bueno, a los hijos son dados los misterios, pero los demás quedan solamente con las parábolas, es decir, con los símbolos quedan nada más. ¿Ok? Bueno, entonces, 5 y 5. Ya sabemos que es el número 5, ¿correcto? La gracia, ¿verdad? La gracia sobre 5 prudentes y sobre 5 insensatas. Hay una diferencia, obviamente, entre ellas dos. Ya lo dijo la parábola. Bien. La palabra siempre ha venido a través del hombre para salvar al hombre, ¿verdad? Es correcto. Y ahí es donde todo el mundo o en el tiempo de Jesús, por ejemplo, ocurrió eso. La palabra vino y como estaban esperando al Mesías del milenio, es decir, ya lo estaban esperando que viniera en caballo blanco y con todo el ejército celestial detrás de él, a salvar al pueblo de Israel. Se les había olvidado de que este Mesías tenía que nacer de una virgen. Tenía que nacer de una virgen y pasar por un proceso él también, al igual que nosotros pasamos por un proceso. Entonces empezamos en ese proceso y ahí es donde la gente se ha perdido siempre. Se ha perdido en el velo de carne que ha aparecido en el día que le tiene que aparecer a usted. Usted no se puede confundir con el velo de carne que aparece delante de usted y le empieza a hablar de la palabra. No nos podemos confundir de esa manera, ¿verdad? Entonces, dijo el siervo de Dios en el siglo pasado, por eso es que la luz viene a través de algún mensajero levantado por Dios en un cierto lugar. ¿Ya? Así como el caso de Lutero, ¿verdad? Fue un mensajero allá para un cierto lugar. Cuando aquel mensajero se va, la luz se difunde por medio del ministerio, no de seguidores, sino del ministerio de otros que han sido fielmente instruidos. Pero desde luego, todos aquellos que salen no siempre comprenden cuán necesario es decir solamente lo que el mensajero ha dicho. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Que si vino Lutero y trajo la reforma en los días de él, allá por el año 1500 y algo, y trajo la reforma, sus seguidores no tenían que quedarse solamente con esa reforma, tenían que seguir caminando para que la luz avanzara con ellos. El problema es que se quedaron diciendo Lutero, Lutero, Lutero. ¿Y qué terminaron formando? Una iglesia luterana. Y después siguió así la luz por el otro tiempo, ¿verdad? Con John Wesley, cuando trajo él la santificación. Y entonces la gente terminó convirtiéndose en wesleyanos, es decir, seguidores de Wesley. Al final no transmiten el mensaje que tiene que ser transmitido, sino que tratan de transmitir a un hombre. Y entonces ¿a quién sacamos de la escena? Al Señor, al Espíritu Santo. Y ya no puede trabajar. Dice que el Espíritu Santo se va saliendo. A medida de eso se va denominando. Nosotros conocemos, por la instrucción que hemos recibido, que hemos procurado enseñar de que existen 3 etapas en el creyente, ¿verdad? Todos sabemos esto, ¿verdad? La etapa de la justificación, la etapa de la santificación y la etapa de la... ¿Cuál es la verdad? Es la etapa del bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Estas 3 etapas son las que vienen al creyente.
¿Cómo representamos esto más fácil? Nosotros esto lo representamos más fácil. Si aquí estuviera un basurero y aquí en medio estuviera un vaso. El vaso está en medio del basurero y por lo tanto está sucio. Cuando viene la justificación por causa de que usted cree en el Evangelio de Jesucristo el Señor, ese vaso que es sucio es sacado ya de ese basurero, ¿verdad? Pero aquí sigue el vaso, bien, con manchas. ¿Entendemos? La primera etapa de la justificación se da aquí con un vaso dentro de un basurero, o sea, sucio. El Señor viene y lo llama a usted, lo saca del basurero, pero usted viene con suciedades, con usted pegado. Antes le gustaba el chambre y todavía le gusta de vez en cuando, ¿verdad? Antes le gustaba poner en mal a cierta persona y de vez en cuando el espíritu le pega todavía. Antes le gustaba quedársele viendo, ¿verdad?, a las muchachas, o las muchachas a los muchachos, y le sigue pasando. Entonces la gente viene y se confunde, bueno, ¿cómo es esto? Ya vine al Señor y todavía sigue todo eso dentro de mí. Es porque como creyente entró en la etapa de la justificación. Y a medida que usted quiere, ¿verdad?, a medida que usted quiere que ese vaso, ¿verdad?, se vaya quedando con menos cosas por ahí sucias, entre menos hay, usted tiene que entrar en ese periodo o en esa etapa de la santificación. Tiene que limpiarse. Cometió un error, insultó a un hermano, insultó a alguien, a un amigo, a alguien de la familia, lo insulta, pero ahí tiene la sangre de Cristo para que se limpie y el nombre de Él para que lo perdone. Y aparte de eso, también pedirle perdón a la persona que ofendió, porque es lo que llama Santiago, ¿verdad? Confesaos mutuamente vuestros pecados, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las vírgenes están ahí y entran en ese proceso. Entran en ese proceso. Hay una escritura más en Joel 2:25 para que sepamos de qué nos vamos encontrando realmente nosotros con todo eso. Entonces, en la etapa de la santificación, aquí lo sucio se va quitando, hasta que quede limpio el vaso. Eso es lo que se tiene que encontrar en la santificación del vaso. ¿Qué somos nosotros? Somos vasos. Porque ¿quién es nuestro alfarero? Es el Señor, ¿verdad? Bien, tenemos a Joel. Joel, vamos a leer Joel 2:25. ¿Qué hermano? ¿No lo dudas? Léame, hermano. Joel 2:25. Y yo restituiré los años que comió la oruga, el ratón, y a la costa, y gran ejército que envié contra vosotros. Amén. Dice Joel, y os restituiré los años que comió la oruga, la langosta, el pulgón y el revoltón, mi gran ejército que envié contra vosotros. O sea, un ejército de Dios enviado, pero eso no estamos hablando de una oruga, ¿verdad? Que se come, ¿qué come la oruga? La madera, ¿verdad? La langosta que se come el pulgón y el revoltón. Todos esos, lo que significa que fueron 4 espíritus que fueron soltados. Espíritus que vinieron y se empezaron a comer. ¿A comer qué? Se empezaron a quitarle la palabra, ¿verdad? Empezaron a quitar la palabra. Entonces, ¿qué es lo que promete el Señor? Y os restituiré los años que comió la oruga. Entonces, desde que viene el cristianismo, empieza por aquí una etapa
de años y años y años, hasta que viene por aquí en 1500 y algo Lutero, y Lutero trae la Reforma, y entonces empieza ¿qué el Señor? A restaurar, empieza a restaurar con eso. Luego más adelante, ¿verdad? Allá por 1700 y algo aparece Wesley, como dijimos, y entonces él le trae la santificación. Le trae la santificación. ¿Y qué es lo que dijo él? No basta solamente con lo que Lutero dijo acerca de la justificación, sino que es necesario vivir una vida de santidad. Entonces el Señor, ¿qué está haciendo? Restaurando lo que comió la oruga y la langosta. Después viene, ¿qué pasa después cuando Wesley se va? Muchos se quedan aquí nada más entonces, en la santificación y en la santificación, y no van más allá. Pero después de la santificación, ¿qué es lo que tenía que venir? Tenía que venir el bautismo del Espíritu Santo sobre un grupo de gente, y que fueron los negritos allá en los hermanos de allá de color, allá en la calle Azusa, en la ciudad de Los Ángeles, ¿verdad? En el año 1906. Entonces por aquí cayó el Espíritu Santo y bautizó, y a partir de allí empezaron los pentecostales. ¿Me entiendes? Lutero trajo la justificación y dijo: aquí no hay ningún santo, ¿verdad?, que esté de por medio, no hay Virgen María, aquí no hay nada, solamente somos justos a través de Jesucristo el Señor. Y luego después fue caminando así. Lo que estoy ilustrando ahorita, no estoy ilustrando la forma individual, ya vamos a llegar a eso. Estoy ilustrando lo que pasó con la palabra y pasó durante todo ese tiempo del cristianismo, durante todo ese tiempo, ¿verdad? Entonces, vimos entonces restaurada la palabra con Lutero, la santificación con Wesley y el bautismo del Espíritu Santo con Pentecostés, donde sucedió. Entonces ahí se vieron las tres etapas de la iglesia del Señor durante todo ese tiempo. Estamos hablando desde los días de Pablo, del año 70. Durante todo este tiempo, más de casi 1500 años, la oscuridad completa espiritual estaba aconteciendo aquí en la tierra. Eso es lo que estaba sucediendo. Entonces, eso es lo que dice que comió la oruga, la langosta, el pulgón, todo eso lo comió. Y entonces el Señor lo trató, lo vino y lo restauró aquí con un mensajero, lo restauró con otro mensajero, y aquí probó de que es necesario no solamente la justificación para la iglesia, no solamente la santidad, sino que necesita bautismo del Espíritu Santo para darse completamente todo, ¿verdad? ¿Puedo tomar agua? Porque ya se me ha olvidado. Bien, ¿estamos claros ahí? No claros como horchata, ¿verdad, hermano? No tienen que estar más claros. Entonces, el punto es que en Joel menciona 4. Le dice la oruga, la langosta, el pulgón y el revoltón. Entonces, ¿en cuál etapa es la que tenía que entrar después de esto, hablando de la iglesia? Ya no solamente era el bautismo del Espíritu Santo sobre algunos creyentes, sino que tenía que venir la restauración total con la palabra. Esto fue una parte, ¿ya? La justificación fue una parte de la restauración. Esta fue otra parte. Esta fue la confirmación de que esto era de Dios. Pero el problema acá es que empezaron a denominarse y empezaron a decir, bueno, el que no salta se ha quedado aquí o se ha quedado aquí. Entonces todos en las iglesias tenían que saltar para decir que tenían Espíritu Santo. Y se formaron las iglesias pentecostales. Y de allí empezó a salir todo esto, asambleas de Dios y cada vez más, todo esto. Pero empezaron ya a olvidarse de lo que había realmente sucedido. Entonces,
la etapa de la palabra es la edad en la que nosotros estamos en este momento viviendo. Por esa razón, nadie puede tener la palabra para esta edad si no tiene el Espíritu Santo. Y nadie puede decir que tiene el Espíritu Santo si no cree toda la palabra. ¿Me está entendiendo, verdad? Nadie puede decir que tiene el Espíritu Santo si le rechaza parte de la palabra. Ni nadie le puede decir que cree toda la palabra y todavía no tiene el Espíritu Santo. 1 más 1 es igual a 2, ¿verdad? Entonces, esa es la realidad. Vamos a ver qué es lo que nos dice acerca de la palabra del Señor. Veamos Juan 15:7. Veamos Juan 15:7. ¿Alguien lo tiene ya? Si no, lo leo. Dice el Señor, hablándole a los discípulos: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Pero el punto es: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, ¿cómo es entonces que nosotros a veces pedimos y no acontece nada? Tienen que darse estas dos cosas. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces sí podemos pedir todo. Porque ¿quién dice el apóstol Pablo que es el que gime o el que pide dentro de nosotros? Dice que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que tiene que pedir. Por eso es que el apóstol Santiago más adelante dice: pedir, pero piden mal. Bien, entonces, la obediencia completa a la palabra de Dios es la que nos va a dar derecho a esa señal o a ese bautismo. Porque ¿qué es el Espíritu Santo? Es una señal. ¿Qué es lo que le dice alguien que haya ido por muchos años a alguna iglesia? Le dice: bueno, Abraham dice que la fe le fue contada por justicia. Entonces le puede decir un hermano de otra iglesia: entonces suficiente con la fe. Con la fe le fue contada por justicia a Abraham. Entonces yo tengo fe en Cristo Jesús, con eso me basta. No, señor. Abraham le fue contada su fe en Dios por justicia. Es decir, creyó en la justificación. Y a medida que creía en la justificación, obviamente se apartó del mal. Se apartó del mal. Es decir, que entró en esa santificación. Pero ¿qué le hacía falta a Abraham? ¿Qué es lo que le hacía falta a Abraham? ¿Y de qué forma se le dio a él? Porque ¿qué es el Espíritu Santo, verdad? Miren, no hay donde escribirle, ¿verdad? Nosotros tenemos que saber qué es el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que saber para quiénes es este Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que aprender a saber, obviamente por el Espíritu Santo, para qué nos da ese Espíritu Santo. Usted empieza a orar, a ayunar y a pasar semanas enteras en oración, en la santificación, pidiendo que venga el Espíritu Santo.
que lo bautice el Espíritu Santo. Señor, lléname con tu Espíritu Santo, lléname, Señor, con tu Espíritu Santo. Y podemos pasar allí horas y horas y horas. Y el Espíritu Santo no viene. Porque tenemos que entender qué es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, por lo que les estaba hablando de Abraham, para empezar es una señal. Una señal de que aquel hizo un pacto ya con él. ¿Y qué le dijo el Señor cuando iba con Abraham antes de que iban a condenar a Sodoma y Gomorra? ¿Le esconderé acaso yo a mi amigo Abraham? Ya era su amigo. ¿Por qué razón? Es que ya era su amigo. Porque le dio una señal. ¿Y cuál era la señal de Abraham para su hijo y para todos los demás? ¿Cuál era la señal? ¿Cuál era la señal? Esa era una promesa, pero ¿cuál era la señal? El Espíritu Santo también es promesa. ¿Cuál era la señal para Abraham? La circuncisión. Esa fue la señal. El pacto con él es eso: te voy a dar esta señal, y esta señal se la vas a transmitir a todo el pueblo que vas a tener. Eso era. Entonces, él pasó por esa etapa, tenía que recibir una señal, solo que allá la señal fue física. Por eso es que cuando Jesús viene aquí a la tierra, le dice a aquellos religiosos de su tiempo, le dice incircuncisos de corazón. ¿Por qué? Porque tenían la señal física, pero el corazón no tenía la señal, y no iba a haber la señal ahí. Yo lo que quiero en esta tarde es que entremos, ¿me entienden? Quiero que abran la mente espiritual, el sentido espiritual ese completo. Quiero que entremos en esta realidad, hermano. Mire, esta realidad es tremenda. Que usted se haya pasado de aquí para acá y que con esta se quede tranquilo con la santificación, solo porque se apartó del mal, solo porque yo ya no fumo, solo porque yo ya no tomo, porque trato de evitar las peleas en mi familia o todo eso. No basta con eso. Necesitamos la señal. ¿Ya vio la parábola? Necesitamos la señal. Si no nos dan la señal, nos quedamos aquí. ¿Me entiende? Esto es lo grave ahorita de este tiempo. Este tiempo ya no es para estar en que si soy o no soy. ¿Verdad? Como los muchachos cuando se enamoran en la escuela con la florcita: ¿me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? No me quiere. Le obedezco la palabra, no se la obedezco. Hoy la creo, mañana no la creo. No, Señor. El cristianismo no se trata de esto. Amén. El cristianismo no puede venderse y no puede trabajarse de esta manera. Tiene que ser completo. Hace unas semanas atrás yo me molesté solamente porque me mandaron a decir que era vanidoso y orgulloso. Y le digo a Nancy: míreme, yo la miro a usted, no somos eso. Hay otros que dijeron ahí que eran peor que el gusano, aquí en la escritura. Otros dijeron que eran trapos de inmundicia. Y todo eso somos. ¿Qué somos nosotros como para que Él, el que es santo, el que es limpio, se haya fijado en uno? Usted no somos nada. No somos nada. No tenemos que preocuparnos de que nos digan: mire, que usted no puede andar la cara así toda rajada porque usted es un creyente. Exactamente, no tiene que andarlo así. Tiene que andar el gozo de la salvación dentro de usted. No podemos estar así. ¿Ya? Y así tiene que ir caminando. Entonces el Señor tenía un plan perfecto. ¿Para qué? Para restaurar a su novia, ¿verdad? Para poderle traer la promesa. Bien, Dios ha dado en este tiempo más luz que en otros tiempos. El punto es que la luz solamente es para los hijos, ¿verdad? Solamente para los elegidos, solamente para los escogidos. Yo decía, creo que en este año, cuando estábamos enseñando acerca de la simiente de Dios, de que Dios está obligado a darnos el Espíritu Santo si ya somos elegidos. Sí, Él está obligado, pero si este vaso
¿verdad?, todavía sigue así, no hay chance. No hay chance. Entonces, ¿qué se nos explicó hace unos domingos atrás? De que el inspector viene y revisa los vagones y mira por aquí un poco de malicia, mira un poco de allá un poco de envidia, mira por allá otro poco de peleas. No está listo, se va y no puede sellar, porque el inspector llega para sellar, pero no está listo para sellarlo, entonces no lo sella. Entonces, en estos tiempos, ¿verdad?, es así de dura la cosa, y nosotros tenemos que creerla, para que la leamos en casa. Lucas 12, 47 y 48. Estamos en la cuarta etapa de la restauración, pero como creyentes podemos estar en la segunda etapa, y algunos tal vez ni siquiera están en la primera. Algunos no vamos a estar ni siquiera en la primera, o estamos en la primera pero no hemos llegado a la segunda. Y si no llegamos a la segunda, ¿cómo va a acontecer la tercera? No puede suceder. Así que usted no puede solamente recibir la palabra en la mente, tiene que hacerla que baje, ¿verdad? Y hasta que llegue a eso, hasta que llegue al corazón. Y cuando llegue al corazón completamente, no solamente la palabra, la letra en sí, sino que tiene que ser llena completamente con el Espíritu Santo. Hasta entonces usted puede decir que es nueva criatura. Que eso es lo que le vendieron a las cinco insensatas. Le dijeron: ya creyó en el Señor, es justa por el Señor. Ya creyó en el Señor, ya es santa por el Señor. Ya creyó en el Señor, ya tiene el Espíritu Santo con usted. Ya es nueva criatura. Ya puede pedir todo lo que quiere y se lo van a dar. Y quiere el carro del año y se lo van a dar. Quiere un terreno y todas las cosas materiales que empiezan a decir el reino de los cielos. No es esa la promesa. La primera promesa que le dan al creyente cuando entra en esta carrera es la promesa del Espíritu Santo. Y cuando a alguien le prometen eso, y cuando a alguien le dan eso, ¿usted cree que esa persona se va a poner a pensar de que no tiene 5 aquí en la bolsa? Oro y plata no tengo, pero el Espíritu Santo que está conmigo, ese es el que te voy a dar para que te pongas de pie. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Necesitamos esa señal en nosotros. No podemos decir que somos cristianos. Yo no puedo andar en la calle diciendo que soy cristiano, hermano. Yo no puedo andar diciendo que soy cristiano en la calle. Estas cosas los últimos días a mí me han dado mucha vuelta en la cabeza. Yo quiero que le dé vuelta en la cabeza a usted, para que le traiga al corazón la necesidad de que necesitamos ser bautizados por el Espíritu Santo. Y ese bautismo es individual. ¿Qué decía la parábola? Déjenme leerla acá rápidamente. Dice que aquí está. Y las que estaban, dice, apercibidas, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Las que estaban apercibidas, ¿qué es apercibidas? ¿Se habían qué? ¿Se habían qué? Preparado. Se habían aparejado ya. Estaban apercibidas, estaban preparadas. La salvación es o el bautismo del Espíritu Santo, o el que usted se pueda ir en el arrebatamiento. ¿Usted cree que es responsabilidad del pastor? Porque hoy no puede estar aquí con nosotros y por eso usted no se va a poder aparejar. Usted necesita aparejarse con el Señor. Yo necesito aparejarme con el Señor. Allá cada quien si no quiere aparejarse con el Señor. Pero dice que la novia se tiene que aparejar, es decir, se tiene que preparar. Y nadie, como vimos el domingo pasado en aquel hombre que hizo la caminata en la cuerda floja,
Nadie podía hacer el trabajo, solamente él el que iba ahí en ese reto que estaba. Así que ese reto es de ustedes, ese reto es mío, es personal. Si usted no quiere entrar en el aparejamiento con el Señor, no entre. Lo que sí puede estar seguro que va a entrar con otro que también está preparando su venida. Con uno de los dos se va a tener que aparejar. O se apareja con el anticristo o se va a aparejar con el Señor. Esta es la realidad espiritual de este tiempo ahora. Por eso es que ya uno ya no puede andar así porque la cosa es demasiada sencilla. Ya no es sencilla. Ninguno es salvo, ni ninguno va a ser salvo después que la novia se vaya. ¿Me entiendes? Después que la novia se vaya, ninguno va a ser salvo. Ya no va a haber chances. ¿Por qué? Porque el que evita ahorita que el otro venga con todo su ejército y con toda su maldad sobre la tierra, y a perseguir y a todo eso, hay uno, dice, que lo impide que venga todavía. Y ese es el Espíritu Santo. ¿Y por qué el Espíritu Santo lo impide? Porque él no puede estar donde hay suciedad. Entonces él, ¿por causa de qué viene? Baja por causa de los hijos. Entonces baja, y ahí está un hijo en necesidad, y baja el Espíritu Santo alrededor. Pero el Señor no solamente quiere estar con nosotros, sino que quiere estar en nosotros. Solo estar con nosotros no es suficiente. Es necesario que Él esté en nosotros. Entonces, terminando con el ejemplo, como creyente lo sacan del basurero y sale sucio. Como creyente, la justificación suya empieza a creer que necesita la santidad en su vida y necesita apartarse del mal, y si se equivoca pide perdón y todo eso. Entonces usted se va convirtiendo en un vaso limpio. El punto es que no nos podemos quedar solamente en un vaso limpio. Y el Señor es perfecto. Fíjense que yo pude haber bajado ahí a tomarme el agua de ahí. Me trajeron un vaso con agua. El vaso está limpio. ¿Y qué pasa también con el vaso? No solamente que está limpio, está lleno. ¿Ya? Eso es lo que necesitamos nosotros como vasos. No solamente estar limpios, necesitamos que nos llenen. ¿Quién nos va a llenar? El Espíritu Santo. Si no nos llena el Espíritu Santo, el vaso limpio como está, según la Escritura, se va a quedar en la gran tribulación y va a tener que dar su vida por testimonio de que creyó en Jesucristo. Pero el vaso lo van a hacer trizas, hermano. Por eso es que necesita el vaso no solamente estar limpio, necesita estar lleno. ¿Y por qué va a estar lleno? Porque cuando venga el esposo, o le digan, aquí está el esposo, salgan a recibirlo, no solamente necesitan estar limpios, sino que necesitan tenerlo lleno, y no solamente es agua, sino que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dentro de nosotros, es Dios viviendo dentro de nosotros. Allí sí usted va a poder decir, y ni siquiera va a tener que decir que es cristiano. Si lo van a ver caminar y van a saber que usted es un cristiano. No va a tener que andar una camisa que yo amo a Jesús, no. Se va a notar que usted ama a Jesús, que usted ama la palabra. Entonces nos damos cuenta en este tiempo de que realmente no está tan fácil la cosa. ¿Qué nos dice Juan 6:63? Juan 6:63 nos dice: el Espíritu es el que da vida. La carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que el Espíritu Santo va a venir a buscar
a los que realmente estén con la vida de Jesús de Dios. No se los puede llevar de otra manera. No hay otra forma de que se los lleve, ¿verdad? El Espíritu Santo será ese gran electroimán que solamente se va a llevar a aquel que tenga las mismas propiedades de él. Esos son los que se van a arrebatar. A nadie más va a arrebatar. Usted va a decir, pero fui 15 años a la iglesia, 20 años a la iglesia, le servía al Señor. Pues no basta. No basta aparejarse de esa manera. Necesitamos, mire, nos urge. Usted no se imagina cómo en este tiempo nos urge que el Padre nos selle. Nos selle. ¿Hasta qué tiempo dice que nos va a sellar? En la Escritura dice que el Espíritu Santo es el sello de Dios y que Él nos va a sellar hasta el tiempo de la redención, hasta el día de la redención. Es decir, el Espíritu Santo no se le va a acabar, pero si se lo beben, se le va a acabar. Pero si es el sello de Dios, el propio Espíritu Santo, ese no se preocupe, no se le va a acabar. Ese le va a aguantar hasta el día de la redención, que es cuando Él viene por los suyos y se los va a llevar. ¿Por qué? Porque adentro está Él mismo. Yo antes andaba un poco más preocupado con eso de las cosas, de lo que sucede, ¿verdad? Alrededor de uno y cómo va a ser el Señor, ¿verdad? ¿Cómo va a ser el Señor para recoger unos por aquí, unos por allá? Si el Espíritu le va a mostrar adentro qué es lo que tienen que hacer. ¿Me entiende? El Espíritu le va a decir, porque el Espíritu del novio se lo va a decir al novio. ¿Quién le dijo a Noé, cierre el arca? Dice que el mismo Dios cerró el arca. ¿Quién dijo Noé? Bueno, es la hora ya. Se hizo para atrás, a sentarse, me imagino, o a orar, porque ya lo que venía era para los que se quedaron afuera. Así es que a nosotros, si nos han llamado a hacer un trabajo para el Señor, debemos de hacerlo completamente, no solamente con fe, no solamente creyendo que hacemos cosas buenas. No basta con eso. Hay católicos que hacen cosas más buenas que nosotros, ¿verdad? Hay mormones que hacen cosas mejores que nosotros. Así que no nos podemos vanagloriar nosotros de eso. No podemos tener que quedar seguros con eso. Necesitamos que el Espíritu Santo selle nuestros corazones, es decir, que habite dentro de nosotros, es decir, que este vaso esté limpio, pero aparte que esté limpio, sea llenado por el Espíritu Santo. Solamente eso nos va a nosotros a dar completamente. El Señor Jesús dijo, porque habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Se lo vuelvo a repetir porque ya con esto cierro. Porque habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. No habrá otra gran tribulación, porque esta va a ser suficiente para acabar todo. Pero a los hijos los esconderá, a los hijos los guardará, a los hijos Él los tendrá con Él. ¿Me entiende? Así es que, si usted pudiendo llegar a esa etapa, a esa tercera etapa que es el bautismo del Espíritu Santo, no lo ve como una cosa seria, realmente solamente les quiero recordar que no todos tendrán la oportunidad que tuvo el ladrón en la cruz del Calvario. ¿Ya? No todos tendrán la oportunidad que tuvo el ladrón en la cruz del Calvario. Ni sus familiares, ni mis familiares, ni mis amigos, ni mis compañeros de trabajo. Nadie va a tener tan fácil la oportunidad como la tuvo el ladrón en la cruz del Calvario, de recibir las tres etapas de la gracia allí en la cruz del Calvario.
Ya nosotros ya nos dijeron, hasta que está uno en el lecho de la muerte, va a venir a arrepentirse y para que el Señor lo selle con el bautismo del Espíritu Santo. Olvídese, eso no debe de ser así. Nosotros necesitamos eso. Sin eso, hermanito, nos quedamos. Y si eso no desespera dentro de nosotros, si eso no desespera como una necesidad imperante dentro de nosotros, debemos de buscar todavía con más la misericordia del Señor. Porque realmente, a mi juicio, eso tiene que ser una preocupación grande, hermano, de sobreproporciones para este tiempo, para nosotros. La necesidad de tener el Espíritu Santo en nuestra vida. No con nosotros ya nada más. Eso es lo que estaba haciendo Él con nosotros. Con nosotros viene y nos sana a los niños. Con nosotros viene y nos sana a los familiares. Con nosotros viene y nos provee. Con nosotros viene y nos ayuda. Con nosotros viene y nos da fortaleza. Pero Él no quiere solo eso. Él quiere estar en usted. Él quiere estar en mí. Y eso es lo que tiene que ocurrir dentro de un creyente. Él tiene que estar dentro.